17, y recuerdo lo que dice Proverbios 14, 27. Bienaventurados los creyentes que van a la iglesia sin móviles, y si van con móviles, que lo pongan en silencio. Léelo, Proverbios 14, 27, búscalo. Así, vamos a Juan capítulo 17, y antes de leer el texto que vamos a leer, también dar las gracias a Maite. Gracias, Maite, ha sido precioso. Gracias por la elección de las canciones. Buenas letras. Ya. ¿Lo tenéis? Juan 17, y vamos a ver 11 y 21 y 23. Juan 17, versículo 11, que dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y después dice también en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En las dos últimas semanas hemos estado hablando de esta oración, la oración de intercesión, la oración sacerdotal, como queramos llamarla, la oración de Jesús, que es posiblemente la oración más importante registrada en la Escritura, con todas las de Jesús, ¿no? Porque que es una bendición que podamos hablar, pero cuando vemos cómo Jesús oraba, la importancia que le daba a la oración, el momento en el que está orando, si antes se nos ha dicho cómo se podía limpiar los pies, los zapatos, los pies de los demás, sabiendo lo que iba a ocurrir, pues imaginaros también orando, haciendo esta oración, sabiendo también lo que iba a ocurrir en su vida. Hemos visto en las dos últimas semanas cómo Jesús ora por la iglesia, y la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús ora para que seamos guardados y protegidos del maligno, y en general que seamos protegidos en nuestra vida. Otra de las peticiones que Jesús hace es la que acabamos de leer. Otra de las peticiones que Jesús hace es la petición de la unidad de su iglesia. Y me llama la atención, ¿por qué Jesús oraría por la unidad de la iglesia? Pues yo creo que Jesús oraba por la unidad de la iglesia porque sabía cómo éramos nosotros. Lo tenía en su propio grupo, lo tenía en sus propios discípulos. Los propios discípulos se peleaban entre ellos para ver quién era el primero. Los propios discípulos no eran capaces de limpiarse los pies los unos a los otros. Jesús conocía el corazón y la mente de sus propios discípulos, pero también nosotros. Jesús, no olvidemos que Jesús es Dios y sabe pasado, presente y futuro, lo tiene todo. Y Él, cuando está orando por la unidad de la iglesia, está orando por algo que Él sabe que va a ser complicado y difícil, que podamos avanzar juntos en armonía a través de los siglos en unidad. Y Jesús ora por esa unidad de la iglesia. Y es interesante que el argumento que Jesús da para la unidad de la iglesia es un argumento teológico, es un argumento espectacular, porque el argumento que Jesús da tiene que ver con la Trinidad, tiene que ver con la unidad del Dios Trino. Fijaros que dice en el versículo 11, para que sean uno así como nosotros. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Versículo 22, para que sean uno así como nosotros somos uno. Es decir, Jesús pide la unidad de su pueblo, Jesús pide la unidad de la iglesia argumentando la unidad divina, argumentando la Trinidad. Y es interesante porque la Biblia nos habla muchísimo acerca de la Trinidad. Yo sé que todos sabéis que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Algunas veces te llama un poco la atención de personas que con el paso de los años se quedan así un poco con la boca abierta y te dice, ¿la palabra Trinidad no aparece en la Escritura? No, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, como tantas otras palabras que tenemos que no aparecen en la Escritura. Pero la doctrina de la Trinidad, la mención de la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad está desde las primeras páginas de la Biblia, desde el principio hasta el final. La Trinidad es una doctrina básica en el cristianismo, fundamental en el cristianismo. Una doctrina que ha sido atacada de forma atroz
que sigue siendo atacada y que va a seguir siendo atacada, la doctrina de la bendita Trinidad. Esta es la enseñanza que Jesús da. Está orando por la unidad de la Iglesia en base a la unidad del Trino Dios, a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaros que la Trinidad está desde el principio, la Trinidad está desde la creación. En Génesis 1:1 nos dicen, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si tú lees después del versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ya en la propia creación estamos viendo la actividad de Dios Padre, la actividad de Dios Espíritu Santo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Juan, o nos vamos a Colosenses, o nos vamos a otras partes, vemos que todo fue hecho por Él y para Él. Nos dice también la Escritura acerca de Jesús. Por lo tanto, la Trinidad entera participa de la creación. Y participa de lo bonito, de lo bueno que es el mundo en el que vivimos y lo que no vemos. La Trinidad entera participa también en la salvación del hombre. No solamente participa en la creación, sino que la Trinidad entera participa también en la salvación del hombre pecador. Dios da a su Hijo para morir por nosotros. Como ha dicho Ana en la moneda que dieron ayer en el evangelismo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios Padre da a su Hijo, participa en la salvación. Jesús se hace hombre para morir por nosotros, y aquel verbo se hizo hombre y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se hizo hombre, Dios Padre envía a su Hijo se hace hombre. Y si quieres tener un resumen más detallado, lee Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, y verás cómo ese hombre se humilló a sí mismo, cómo Dios se humilló a sí mismo para morir por nosotros. Y no solamente Dios Padre manda a su Hijo, no solamente a Jesús se hace hombre para morir por nosotros, sino que el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Dice en Juan 16, en los versículos 17 al 11, haciendo un resumen, dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. El hombre no convence a nadie. Ningún hombre convence a nadie. El que convence de pecado, por eso estamos aquí tú y yo, el que convence de pecado siempre es el Espíritu Santo. Así que fijaos que el Espíritu Santo no solamente participa en la creación, el Espíritu Santo no solamente participa en la salvación del pecador, sino que también la Escritura nos dice que la Trinidad entera participó en el bautismo de Jesús. Nos dice que se escuchó la voz de Dios Padre cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aparece en forma de paloma el Espíritu Santo, y la persona que está siendo bautizada por Juan el Bautista es Jesús. Y vemos cómo en ese bautismo aparece también la Trinidad. Vemos la fórmula trinitaria del bautismo. Y vemos como Jesús nos dice a sus discípulos ir por todo el mundo predicando y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del apóstol Pablo. Y ahí en esa fórmula trinitaria vemos también la unidad de la Trinidad. Y hay una bendición también trinitaria que el apóstol Pablo, y esto sí lo voy a leer, el apóstol Pablo también nos enseña. Ven conmigo a 2 Corintios, porque es una fórmula que se conoce menos, creo, que los otros textos que he mencionado. 2 Corintios, el último capítulo 13, dice en el último versículo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Este es un versículo que en muchas iglesias, sobre todo iglesias de índole protestante históricas, se despide el culto de esta forma. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es decir, hermanos, la base teológica de por qué Jesús nos pide que estemos unidos es su propia identidad, su propia unidad. Cuando Jesús está diciendo que se han unido, estén como nosotros. Y estos versículos, con muchos otros que vemos en la Escritura, nos habla de la unidad del Trino Dios, de cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están unidos. Y hay otros más: yo y el Padre uno somos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de versículos que nos hablan de esa unidad. ¿Por qué Jesús ora para que tengamos esa unidad? La unidad de la Iglesia. Y aquí nos dice básicamente dos propósitos. El primer propósito lo encontramos en el versículo 21. Jesús ora por la unidad de la Iglesia para que el mundo crea. Para que el mundo crea. El testimonio de la Iglesia unida es un testimonio impresionante.
El testimonio de la Iglesia Unida es un testimonio que estamos diciendo al mundo: creemos en Cristo, creemos en lo que Él ha hecho, creemos en la palabra de Dios. Y el testimonio de un pueblo de millones de personas: ten en cuenta que tú y yo somos diferentes, ten en cuenta que cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de enfocar las cosas, nuestros criterios, y cuando, a pesar de la diversidad de pensamientos que tenemos, a pesar de la diversidad de planteamientos que podamos tener y de formas de actuar, estamos unidos. Y hay un canto unánime, hay un mensaje unánime cuando el mundo ve a la Iglesia del Señor unida. El primer propósito, para que el mundo crea. El segundo propósito, para que el mundo sepa, a través de la unidad de la Iglesia, que Dios les ama. Versículo 23. Para que el mundo sepa que a través de la unidad de la Iglesia Dios les ama. En el versículo 23, como hemos visto antes, nos dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has enviado. Y lo que vimos antes, en el versículo 21, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso Jesús ora por la unidad de la Iglesia, por eso Jesús ora para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos en unidad. Ahora, ¿cómo conseguimos esa unidad? Venid conmigo a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Y mirad lo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fijaros, hermano, que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está hablando de la importancia de la unidad. Y nos está diciendo, el apóstol Pablo sabía que Jesús había estado hablando por la unidad. Y el apóstol Pablo, en muchos de sus escritos, habla de la unidad. Y aquí está desarrollando toda una enseñanza acerca de cómo tenemos que vivir esa unidad. Nos dice que tenemos que vivir esa unidad con toda humildad, con toda humildad. Para tener unidad en la Iglesia tenemos que ser humildes, hermanos y hermanas. Tenemos que tener la palabra griega, que aquí se ha traducido como humildad, la palabra griega significa en realidad humildad de mente. Humildad de mente. Tenemos que tener la humildad de mente para reconocer el valor de los otros hermanos, para reconocer el trabajo de los otros hermanos, para reconocer la situación de los otros hermanos. Tenemos que ser humildes para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestros pecados, para pedir perdón cuando haga falta. Tenemos que ser humildes de mente, como Jesús lo era, el más humilde de todo, para conservar la unidad. En el mundo antiguo, la humildad era despreciable. Entre los griegos la humildad era despreciable, porque se consideraba que la humildad tenía que ver con la debilidad. Las personas débiles eran lo que se consideraba que eran gente humilde, lo peor de la tierra. Sin embargo, el concepto bíblico de la humildad es todo lo contrario. Las personas que son capaces de reconocer a los demás y que tienen la suficiente humildad para ver el potencial, los dones, los talentos, las capacidades de los demás antes que uno mismo, esas personas valen mucho en el reino de Dios. Y son esas personas los que tienen la capacidad de poder unir también a la Iglesia del Señor, porque son personas humildes. Nos dice también que debemos de ser mansos. Tenemos que ser humildes para conservar la unidad y para ser mansedumbre. La mansedumbre, la bendición de ser una persona mansa. Déjame decirte algo que sé que sabes por activa y por pasiva. Las personas mansas no son las personas débiles. Que a veces confundimos que la mansedumbre tiene que ver con la debilidad, o con personas de poco carácter, o personas que rehuyen las batallas, las luchas. En ese sentido es verdad, las personas mansas rehusan las batallas, rehusan las luchas,
que no son importantes, que no tienen nada que ver con la doctrina bíblica. La persona mansa es la que es capaz de aguantar, ante una bofetada no responder con la bofetada, ante una injuria no responder con la injuria, ante una injusticia no responder con la injusticia. La persona mansa es capaz de es dueño de sí mismo. Una persona mansa es capaz de tener el control sobre sus sentimientos, sobre sus emociones y la manera también de expresarlo. La persona mansa tiene la capacidad de controlarse a sí mismo y eso es muy difícil, es muy difícil tener esa capacidad de controlar nuestro ser interior. Para conservar la unidad en la Iglesia tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos y tenemos que tener la capacidad también de soportar con paciencia, como dice aquí el apóstol Pablo. Soportar con paciencia. Hermanos, soportar. A estas alturas yo no te puedo dar ninguna clase de lo que significa soportar. Tú sabes ya de sobra lo que es soportar. Algunos de vosotros lleváis soportando muchas cosas durante muchos años. Todos los que estamos aquí, que llevamos ya, aunque llevemos 20 días en el Señor, ya sabemos lo que es soportar. Y los que llevan 40 años ya saben muy bien lo que es soportar. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que soportar a la persona que habla mucho. Tenemos que soportar a la persona que siempre roba espacio a los demás. Tenemos que soportar a los orgullosos. Tenemos que soportar a los soberbios. Tenemos que soportar a los que siempre llevan la razón. Tenemos que soportar a las personas que siempre están murmurando y criticando. Tenemos que soportar. La palabra de Dios nos dice que tenemos que soportar. Esta es una de las claves para la unidad de la Iglesia. Es dificilísimo tener la unidad si no somos capaces de soportarnos los unos a los otros, porque todos tenemos nuestra guasa, todos tenemos nuestros puntos débiles, todos tenemos no vemos la cosa en su totalidad. Tenemos que aprender a soportarnos y tenemos que aprender a soportar también como somos nosotros y como son los demás. Tú no eres el perfecto, déjame decírtelo. El perfecto es Jesús. Tú no eres el único que hace las cosas bien. El único que hace las cosas bien es Jesús. Todos nosotros metemos la pata, todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros confundimos las cosas, todos nosotros nos creemos en el uso de la razón y todos nosotros tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. La razón más importante, a mi entender, la razón más importante para soportar al hermano es que el Dios Trino me soporta a mí. Si Dios me soporta a mí, ¿cómo no voy yo a soportarte a ti? Aunque eso es complicado, pero bueno. Si Dios me soporta a mí, ¿cómo no voy yo a soportarte a ti? Si Dios te soporta a ti, ¿cómo no vas a soportarme a mí? Cuando una persona se mira al espejo y se mira en su totalidad, no solamente ve el físico, también ve el interior. Y hermanos y hermanas, como he dicho antes, muchos de nosotros tenemos guasa. Tenemos muchas cosas que se nos escapa por el cuerpo y por la mente y por la boca. Jesús nos soporta todos los días, te soporta todos los días porque te ama. De la misma forma que el Señor nos soporta a nosotros, también nosotros debemos de soportar a los demás. Y nos dice que Dios nos soporta y que Dios tiene paciencia con nosotros, porque dice, soportarnos con paciencia. Con paciencia. Si Dios es paciente conmigo, ¿cómo no voy a ser paciente contigo? Si Dios es paciente contigo, tengo un poquito de paciencia conmigo. Es simplemente calibrar, es simplemente ver lo que dice la Escritura, es intentar ponernos en los zapatos del otro, en la piel del otro y tener paciencia con la otra persona. Porque si yo meto la pata, si yo me equivoco, si yo peco, si yo hago algo indebido, a mí me gustaría que me amaran y tuvieran paciencia conmigo. Pues de la misma forma que el Señor tiene paciencia conmigo y contigo, nosotros debemos tener también paciencia con los demás. Todo el mundo meterá la pata, todo el mundo hará algo que te hará daño, todo el mundo actuará en algo que a lo mejor tú no vas a estar de acuerdo, y tenemos que aprender a soportar con paciencia, y además
nos dice también soportar con paciencia a los unos a los otros en amor. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, tenemos que ser capaces de soportar y tener paciencia con los demás y además tener amor con los demás. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El amor cubrirá multitud de pecados. Y me entusiasma eso. Me entusiasma porque es un desafío para mí. Es un desafío para mí el saber que el Señor cubrirá multitud de pecados. Y si Dios, Jesús que vino a la cruz a morir por mí, es capaz de amarme a pesar de mis pecados, tener paciencia a pesar de mis pecados, soportarme a pesar de mis pecados y amarme a pesar de mis pecados, ¿cómo no vamos a amar también a aquellos que meten la pata o a aquellos hermanos conflictivos, difíciles, aunque tenemos otra manera de ver las cosas? Tenemos que tener amor. Y es interesante porque el apóstol Pablo pone el amor en el último lugar como si fuese la suma de las cualidades que ha dicho. El amor es la suma de la humildad, de la mansedumbre, de soportar y de la paciencia. Todo eso es el amor que el Señor nos da para tener la unidad. Si te vas a Colosenses capítulo 2, versículo 2, podrás ver que el apóstol Pablo nos dice ahí que tenemos que también estar unidos en amor. Unidos en amor. El amor no se fragmenta, el amor no divide, el amor no rompe. El amor lo que hace es unir y unir, porque amamos. El odio se divide, la murmuración se divide, el orgullo se divide, pero el amor jamás. El amor siempre producirá unidad. Y nos dice también, solícitos, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí hay como una especie de contradicción, porque lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que ya estamos unidos en el Espíritu. Es decir, tú y yo estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos con todos los millones de creyentes que hay en el mundo. Eso es obra de la divinidad, eso es obra del Espíritu Santo, eso es obra del Dios Trino. Estamos unidos, todo el pueblo de Dios, toda la familia de Dios, estamos unidos. No hemos hecho nada para conseguir esa unidad. Es Cristo quien produce esa unidad, es el Espíritu Santo quien produce esa unidad. Somos hijos de Dios. Aquí, y los que están en Australia, los que están en China, somos hijos, somos hermanos en Cristo. Estamos unidos, como dice aquí, por un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, etcétera, etcétera. Estamos unidos, tenemos la palabra de Dios, somos templo del Espíritu Santo, tenemos las mismas promesas para todos nosotros. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿estamos unidos? Sí. Sí, estamos unidos no porque tú y yo podamos hacerlo, sino porque el mismo Espíritu Santo estamos unidos. Somos un pueblo unido porque Cristo murió por nosotros y somos de la familia de Dios. Y el Espíritu Santo es el que produce, en el vínculo de la paz, es el que produce esa unidad. Ahora, déjame decirte otra cosa. Estamos unidos, efectivamente. Y parece una contradicción que el apóstol Pablo diga solícitos en guardar la unidad. Es decir, trabajar la unidad. ¿Y cómo se puede trabajar la unidad si ya estamos unidos? Pues las dos cosas son ciertas. Teológicamente, bíblicamente estamos unidos porque el Espíritu Santo nos ha unido y somos hijos de Dios todos nosotros. Pero déjame decirte que la unidad también hay que trabajarla. Tenemos que ser solícitos en la unidad. Tú suponte Jesús, deja de dormir, vente para acá, anda. Vente para acá, ponte aquí. No, estaba durmiendo, una broma, vente para acá. Pepe, deja de reírte, vente para acá, anda. Vente para acá, ponte aquí. Angelita, ven para acá, Ángeles. Deja de morderte la uña y vente para acá. Vente para acá. Paco, deja de tocarte el ojo y vente para acá. Y tú, deja de mirar el suelo, vente para acá. Imaginaros que esto es una familia. Imaginaros, vamos a cambiar un poquito. Ponte aquí. Imaginaros que ellos son matrimonio, son matrimonio,
Te ha llevado una buena mujer, ¿eh? Te ha llevado, Esto, hay que cuidarla mucho, que hace unos guisos, matrimonio. Vamos a poner que llevan casados 20 años. 20 años. O más, ¿no? O más. Bueno, que llevan casados 20 años. Tienen 3 hijos. Mira qué hijo, Los he elegido bien, Los he elegido bien, Vamos, ¿qué digo? Lo siento por los hijos. No, eso no. Tenéis 3 hijos, Y ahora, este es el chico. Este es el chico. Una familia con 3. Y llevan 20 años juntos. Y ahora resulta que las cosas no funcionan bien, que empiezan a tener problemas, que el matrimonio está completamente roto, y resulta que los hijos, que son hijos, que están en la familia, los hijos, cada uno tiene... la hija se va porque está cansada de los padres y de los hermanos y se va a vivir a Australia. ¿Viste para allá? Australia. No quiere saber nada de los padres y de los hermanos. Está hasta la gorra del padre y de los padres y de los hermanos. Pero es que los padres también, vete para allá, vete a Brasil. Los padres se va a Brasil a trabajar y la madre se queda en Portugal. Vete a Portugal, vete allí, vete a Portugal. Aquí está Portugal. Yo veo la frontera, ahí está la Portugal. Ya está ahí. Y ahora resulta que el otro hijo, que también está arrepentido, que no quiere saber nada del padre y de la madre, de todo lo que está en su casa, pues te vas ¿a dónde te vas? A Bosnia, vete a Bosnia, vete para allá, a Bosnia. Y ahora, a ver al chico dónde lo mando, ¿no? A ver dónde mando al chico. Y ahora, ¿a dónde lo mando? A México. Y el otro, a México. Vete para allá para México. Vete para allá para México. Esto es una familia, siguen siendo una familia, ojo. Son padres y son hijos. Son hijos y son padres. Son hermanos, siguen siendo una familia. Siguen siendo, nada puede, aunque vivan separados, aunque vivan divididos, aunque haya peleas entre ellos, aunque haya habido un divorcio, aunque no tengan nada que ver, siguen siendo familia. Estructuralmente siguen siendo familia. Pero son familias. Cuando alguien conoce a esta familia, y dice, los padres separados, cada uno en un sitio, los hijos separados, cada uno en un sitio. ¿Qué imagen da esta familia de la familia? La imagen que da es un desastre. Es un desastre. ¿Son familia? Sí, orgánicamente son familia. Pero en la realidad es una familia rota. Es una familia desestructurada. Es una familia que no se hablan. Es una familia muy complicada. Y con razón alguien puede decir, sí, tú me dirás mucho que sean familia, pero yo no lo veo como familia, porque están completamente rotos y divididos. Gracias, podéis sentar, lo habéis hecho muy bien. Fijaros que nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo. Por eso nos dice aquí que el Espíritu Santo produce esa unidad. Y por otra parte nos dice que tenemos que ser solícitos, trabajar la unidad. El mundo, la calle, los vecinos, los amigos, nos pueden decir, la iglesia está unida, pero si ve entre nosotros disensiones, si ve entre nosotros divisiones, si ve entre nosotros enemistades, la gente podrá decir, esta iglesia está unida, pero vaya la imagen que está dando. Yo he visto en la iglesia abofetearse, pegarse. Yo he visto a iglesias divididas. Yo he visto a iglesias, a gente gritándose el uno al otro en medio de una asamblea. Yo he visto situaciones muy complicadas y muy difíciles. Yo he visto a vecinos al lado de la iglesia escandalizados por lo que la iglesia estaba viviendo, por las situaciones que la iglesia en determinadas situaciones ha vivido. Estamos unidos en el Señor, estamos sí, pero tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Estructuralmente, claro que estamos unidos, pero tenemos que trabajar juntos para conservar esa unidad todos los días.
Mirad lo que dice en 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Fijaros, hermanos, que aquí en este texto nos habla de la desunión. Nos habla de la desunión. Nos habla de los defectos, de las situaciones en las que podemos llegar a no estar unidos, sino a estar desunidos. ¿Qué destruye la unidad en la Iglesia? La unidad en la Iglesia la destruye muchas cosas, empezando por ti y por mí. Por nuestro temperamento, nuestros criterios, nuestras maneras. La unidad en la Iglesia puede ser rota de muchas maneras, pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo tres cosas que son importantes en la actitud de por qué se destruye la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia se puede destruir por las divisiones. Por las divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones, dice el apóstol Pablo. Que no haya entre vosotros divisiones. La unidad de la Iglesia se rompe cuando hay división en la Iglesia. ¿Qué podemos hacer ante las divisiones? Pues mirad lo que dice en Romanos, capítulo 16, el capítulo anterior, en la página anterior. Romanos, capítulo 16, en el versículo 17. Dice, Romanos 16, versículo 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El apóstol Pablo no se anda con chiquitas. El apóstol Pablo no se anda con... El apóstol Pablo dice que os apartéis de los que provocan divisiones, que os apartéis de los que están continuamente produciendo divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Que os fijéis, dice, que os fijéis en los que causan divisiones y os apartéis de ellos. Aquí no hay ningún lugar a la benevolencia, hay momentos para tener mucho cuidado, hay momentos para hablar, hay momentos pero hay otros momentos en que esa persona que ya tiene un pasado, hay gente que se dedican a las divisiones, hermanos. Hay gente que son tóxicas. Hay gente que son profesionales de la división, creerme. Van a una iglesia y al cabo de un tiempo la dividen, van a otra iglesia y al cabo de otro tiempo la dividen, empiezan con sus criterios, con sus maneras, con sus doctrinas, con sus cosas, y el apóstol Pablo está diciendo: cuidado con este tipo de personas y apartados de ellos. Y en Tito, en el capítulo 3 de Tito, versículo 8 al 11, Tito, capítulo 3, versículo 8 al 11, dice: Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y encontramos lo mismo que hemos visto en Romanos: deséchalo, vete, déjalo. Nos está diciendo en las dos versículos, nos está diciendo el apóstol Pablo, en las dos circunstancias, nos está diciendo: deséchalo, no te juntes con los que causan divisiones, los que están continuamente ahí, y dale que dale, y R, para provocar contiendas y divisiones en la iglesia. Que no haya divisiones en la iglesia. Y nos lo tenemos que tener muy, muy a pecho, hermanos, porque es la oración de Jesús, que no haya divisiones, y que tenemos que tener cuidado con los que provocan las divisiones. No sé si conocéis la historia de dos creyentes que naufragaron y fueron a parar a una isla, y se llevaron allí muchos años en la isla, y
un día pasó un helicóptero, y vio unas señales de humo que estaban haciendo, y en la isla, estos dos creyentes, el helicóptero los vio, bajó, y se bajaron, hombre, tal, después de mucho tiempo, y se abrazaron, y vieron, los del helicóptero vieron 3 edificios. Y dice, ¿cómo que hay aquí 3 edificios? Si sois 2. Y uno de ellos dijo, esta es nuestra casa. Aquí dormimos, aquí nos protegemos del sol, de las inclemencias del tiempo. Y estas 2 son 2 iglesias. Y le dice lo que es del helicóptero, 2 iglesias, pero si sois 2, ¿cómo que hay 2 iglesias? Dice, porque al principio construimos una iglesia. Pero con el paso del tiempo nos dividimos y hemos construido otra. Y te quedas pasmado. 2 personas que se han dividido y han construido cada uno su iglesia y alaban individualmente. Esto es un chiste, pero esto muestra una realidad que se ve en la iglesia, tristemente. La realidad de que hay divisiones en las iglesias. ¿Qué destruye la iglesia? ¿Qué destruye la unidad? ¿Qué destruye el testimonio cristiano? Las divisiones. Las divisiones. Las divisiones producen dolor a la iglesia, produce dolor al entorno, produce dolor a los hijos, produce dolor ante el testimonio cristiano, etcétera, etcétera. No solamente destruye la unidad, las divisiones, sino también las contiendas. Las contiendas, lo dice también el apóstol Pablo. Es interesante que en otras traducciones se ponen rivalidades, discordias. La palabra contienda significa lucha, enfrentamiento, discusiones. Lucha, enfrentamiento, discusiones. Las contiendas, las peleas, las verborreas, las actitudes que tenemos los unos con los otros. Las luchas, los enfrentamientos. ¿Sabéis, hermanos? A veces la iglesia no se divide literalmente, pero se divide de una forma tangible y palpable. Cuando hay contiendas, cuando hay luchas, cuando hay peleas, cuando hay enfrentamientos, es algo realmente gravísimo y provoca también una desunión en la iglesia. Dice en Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 3, Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fijaros que dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda. Y déjame decirte algo, nada es nada. Nada es nada. Nada hagáis por contienda o por orgullo, por vanagloria. Antes, y vuelvo otra vez a lo que estaba hablando en Efesios, antes bien con humildad. Y aquí introduce un elemento sorprendente, retador, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Quién es el guapo que mira a los demás como superiores a uno mismo? ¿Quién es la persona mansa, sabia, que ve al otro como superior a uno mismo? ¿Quién es capaz de ver al otro como que piensa mejor que uno, como que actúa mejor que uno, como que hace las cosas mejor que uno? ¿Quién es la persona que realmente ve el potencial de los demás antes que el potencial de uno mismo? Pero el apóstol Pablo está diciendo que miremos a los demás, que estimemos a los demás como superiores a él mismo. Para que eso ocurra, tiene que vivir en humildad. Nadie puede ver al otro superior si el orgullo le llega hasta el techo. Tenemos que ser humildes para ver el poder, el talento, las capacidades que Dios también da a los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, que este es el pan nuestro de cada día. Mirando lo que yo tengo, mirando lo que yo hago, mirando mi actuación, mirando lo que yo digo, mirando lo que leo, mirando lo que escribo, No, lo que está diciendo aquí es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto es algo que no se puede obligar. Esto es algo que sale del corazón del creyente, del corazón maduro del creyente, de la persona que ama la unidad, de la persona que ama profundamente al Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria.
nada hagáis por eso. ¿Qué destruye una iglesia? ¿Qué destruye la unidad de la iglesia? Las divisiones y las contiendas, las luchas, los enfrentamientos, las discusiones y los partidismos. Mira lo que dice también en el texto que hemos leído, en 1 Corintios, mira lo que dice. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Las divisiones, las contiendas, los partidismos. Aquí está la iglesia de Corinto, o la iglesia más carismática del Nuevo Testamento, la iglesia con más capacidades del Nuevo Testamento, una iglesia que tiene un potencial enorme. Y sin embargo, esta iglesia, está diciendo el apóstol Pablo, estaban divididos en 4 grupos, Están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, porque Pablo es el predicador de los gentiles, porque Pablo está llevando el evangelio a los gentiles, porque Pablo nos habla acerca de la libertad en Cristo, y Pablo nos dice que ya no, que la ley está ahí, estamos viviendo en la gracia. Yo soy de Pablo, que me permite y está enseñando a vivir en la gracia. Otros dicen, no, yo soy de Apolos, porque Apolos es un buen predicador. Apolos con Pablo y con los demás nos quedamos dormidos, pero Apolos no te vea el piquito de oro que tiene, no te vea cómo predica, no te vea lo que hace. Yo soy de Apolo, que enseña y que predica. Yo soy de Cefas, yo soy de Cefas, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, porque Pedro era judío, y Pedro nos está hablando, nos está diciendo la importancia de la ley, la importancia de lo que hay. Es un hombre que Dios ha llamado de Israel. Yo soy de Pedro, yo soy de ese hombre que ha estado en intimidad con Jesús. Pues yo soy de Cristo, porque Cristo es superior a estos 3, y Cristo es el maestro. Por lo tanto, yo soy también de Cristo, y en esa decisión, yo soy de Cristo, está de alguna forma haciendo división con los otros 3. Cada uno tenía su grupo, cada uno tenía su enseñanza, cada uno tenía su favorito. ¿Podemos tener favoritos en la iglesia? ¿Podemos tener favoritos en nuestra congregación y en la iglesia del Señor? Supongo que sí. Y supongo que habrá grupos y habrá favoritos de una manera o por otra, pero cuidado con el partidismo, cuidado con la lucha, cuidado con crear ese tipo de grupos en la iglesia. Que no haya partidismos en la iglesia. ¿Hay hermanos que pueden cantar mejor que otros? Sí. ¿Hay hermanos que pueden predicar mejor que otros? Sí. ¿Hay hermanos que tienen una capacidad de administrar mejor que otros? Sí. ¿Hay hermanos que organizan las cosas mejor que otros? Sí. ¿Hay hermanos que escriben mejor que otros? Sí. Pero eso no significa que yo sea de fulanito, de menganito, y rompa la unidad. Porque todos son de Dios, y todos nos sirven, y todos tienen sus dones y sus talentos. ¿Están mal los grupos en la iglesia? Sí y no. Sí y no. Los grupos en la iglesia son algo natural y son normales. Podemos juntarnos por edades, podemos juntarnos por afinidades, por hobbies incluso, podemos juntarnos por cercanía, podemos juntarnos simplemente por personalidades. Hay gente que conectamos más que otros que conectan menos. Podemos juntarnos los que nos gusta a lo mejor, pues tal cosa, y podemos sentirnos más identificados. ¿Está mal tener grupos en la iglesia en ese sentido? No. Porque es normal. Es normal que el grupo de 50 años se junten entre ellos, porque los de 50 años no se van a juntar con los de 20, aunque también, porque los de 20 lo aceptan también. Pero ¿se van a juntar los grupos de 20 con los niños de 7 años? No, no es normal, aunque los niños de 7 años lo acepten. No es normal. Es normal que nos podamos juntar por grupos. El problema, el pecado, es cuando esos grupos se convierten en un coto cerrado, cuando esos grupos no permiten que otros entren, cuando esos grupos están haciendo un lobby entre ellos y no permiten a otros hermanos que estén entrando. Ese es el pecado. Cuando yo hago un grupo entre los nuestros y de ahí no entra nadie, eso es pecado. Eso es pecado.
Y eso es algo terrible que pueda producirse en una iglesia. Los partidismos. ¿Podemos dividir, podemos crear una desunión en la iglesia? Sí, por las divisiones, por las contiendas y por los partidismos. Hermanos y hermanas, ora por la unidad de la iglesia. Déjame decirte algo. Si Jesús oró por la unidad de la iglesia, nosotros debíamos también de orar por la unidad de la iglesia. Porque Jesús nos enseñó el camino en la oración. Orar por la unidad de la iglesia. Ten una actitud de unidad. Ten una actitud de unidad. Siempre. Respeta a otros creyentes. Respeta a otros creyentes. Respeta sus maneras, respeta sus formas. Respeta como somos. Respetemos a los demás. ¿Sabéis? Hay un montón de cosas que podemos disentir. Un montón de cosas. Alguna vez os he contado que estuve en una iglesia hace años en la que el pastor no era de aquí de Andalucía y en la iglesia hubo un buen crecimiento. Mucha gente era español pero no de Andalucía. Se convirtió mucha gente y había un consejo de iglesia y al cabo de un tiempo la iglesia marchaba muy bien, pero hubo un momento en el que el pastor decía, cuando llegó la feria del pueblo, el pastor decía que la iglesia no debía de ir a la feria. Y el consejo de la iglesia, que eran de allí, que eran de esa localidad, decían, ¿cómo que no vamos a ir a la feria? Si toda nuestra vida hemos ido a la feria. Y el pastor decía que no se tiene que ir a la feria, que eso era mundano, que no estaba bien, que a Dios no le agradaba. Y los otros decían, ¿qué problema hay? Ir con la familia, montarse los cacharritos, tomar un refresco, comer un poquito de jamón, divertirnos, ¿qué problema hay en eso? Bueno, pues hubo un problema. Me llamaron a mí. Y fuimos un fin de semana, Char y yo, para estar con ellos. Yo me reuní con ellos un sábado, el domingo prediqué en la iglesia. Y yo intenté apaciguar, como otra cosa no se puede hacer, intenté apaciguar e intentar ver cómo se podía hacer las cosas. Bueno, pues al cabo de un tiempo esa iglesia se dividió y el pastor se fue. Permitidme deciros esto, lo digo por una chuminá. Hay situaciones y momentos en los que tenemos que respetar a los demás. Hay gente que creen que no tienen que ir a la feria. No vayas a la feria. Hay gente que piensa que tiene que ir a la feria. Ve a la feria. Hay gente que piensa que no se tiene que celebrar la Navidad. No celebres la Navidad. Hay gente que piensa que se tiene que celebrar la Navidad. Celebra la Navidad. Hay gente que piensa que no se tiene que tomar vino. No tomes vino. Hay gente que piensa que se tiene que tomar vino. Toma vino. Y podríamos continuar, hermano. ¿Estos son motivos para dividirnos? Siempre y cuando tengamos el respeto de los demás. Si yo voy a la feria y digo que los que no van a la feria son legalistas, sí, todos somos legalistas. Si digo que son legalistas, estoy metiendo la pata. Si yo voy a la feria y otros me dicen que soy un liberal y que no tengo temor de Dios, estoy metiendo la pata también. Tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender en cosas que no son importantes y que no tienen que ver con la doctrina de la salvación. Otra cosa es que tengamos una división, enfrentamientos con la inspiración de la palabra, con la doctrina de la Trinidad, con la salvación por gracia, con la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Las doctrinas importantes, ahí sí tenemos que entrar. Pero la mayoría de las divisiones no tienen nada que ver con eso. La mayoría de las divisiones tienen que ver por chuminás, tienen que ver por personalismos, tienen que ver por gente que se enfrentan y para conseguir sus propósitos sin escuchar. Respetémonos, hermano, respetemos la opinión de los demás. Oremos por la unidad de la iglesia, porque si para Jesús es importante, para nosotros debe ser importante. Orar por la unidad de la iglesia. Mucho. Y fijarnos en lo importante, en lo secundario siempre, tener una actitud de amor y de paciencia y tolerancia. En lo importante hay que defenderlo y hay que darse la sangre, el sudor y las lágrimas. Pero en la mayoría de las cuestiones son cosas que no son realmente importantes. Hermanos, hoy, en esta mañana, he intentado decirte que esa parte de la oración de Jesús es una parte fundamental.
Jesús oraba por la unidad de la Iglesia en base a su propia unidad teológica. Te he dicho que el apóstol Pablo nos dice en Efesios una serie de condiciones para tener esa unidad. Y tenemos que ser solícitos, trabajando también nosotros por esa unidad. Y te he dicho que el apóstol Pablo también pone en Corintios, en 1 Corintios nos habla de las cosas que pueden provocar una desunión en la Iglesia, como son las divisiones, las contiendas y los partidismos. Yo tengo que dar gracias al Señor, y lo doy, tengo que dar gracias al Señor porque en todos los años que llevo como pastor en la Iglesia no se ha producido nunca una división, y espero que nunca se produzca. Nunca se ha producido una división. De hecho, yo oro todos los días por la unidad de la Iglesia. Creerme, hay días que a lo mejor me voy con mi mujer un sábado y se me olvida, pero la mayoría de los días yo oro por la unidad de la Iglesia, entre otras cosas, por la unidad. Hay que dar gracias, tengo que dar gracias al Señor, porque en la Iglesia nunca ha habido una división. ¿Ha habido personas que se han ido? Sí. Ha habido personas, cada uno por sus cosas, pero ninguno de los que se han ido ha provocado una división. Se han ido bien, la mayoría se han ido bien y vienen a la Iglesia de vez en cuando que no quieren, pero ninguno se ha ido provocando una división. Y espero que podamos realmente nosotros, en los próximos 50, 60, 80 años, cuando yo venga ya sin dientes y todo así, que me venga hecho polvo ya y me tengáis que coger con el brazo ahí, que sigamos unidos, porque es la voluntad de Dios. ¿Te parece poca razón? Pero en esa unidad tú eres importantísimo, porque depende de ti que haya unidad, y depende de mí, depende de cada uno de nosotros que haya unidad en la Iglesia del Señor. ¿Que tenemos que aguantar? Sí. ¿Que tenemos que soportar? Sí. Pero la vida consiste también en soportar y en aguantar y en tener paciencia. Si lo tienes en tu trabajo, ¿no lo vas a tener en la Iglesia? Si lo tienes con tu familia, no lo vas a tener en la Iglesia. Y déjame decirte, es más importante la unidad que lo que tú piensas. Es más importante la unidad de la Iglesia que las chuminadas que yo pueda pensar. Y tenemos que darnos cuenta también de eso. Amén. Amén. Si alguno quiere